¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan aquí a través de nuestro canal de Facebook, como también de YouTube, Ángel Mensajero y Ángel Galeano. Les enviamos un saludo cordial en este sabadito, ya terminando. Estamos listos para presentarles un estudio más de la maravillosa palabra de Dios. Así es que les invitamos para que se queden con nosotros, nos acompañen. El día de hoy tenemos un programa, un estudio, siguiendo la secuencia del estudio que presentamos la semana anterior de Mateo 24, estudiando las señales del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él fue muy claro en Mateo 24, todo el capítulo está lleno de señales y de anuncios en relación a su segunda venida. Así es que vamos a iniciar el día de hoy y les voy a presentar aquí una pequeña capsulita que le hemos preparado de modo para presentar lo que es el programa el día de hoy, el estudio. Así es que presentamos los versículos de Mateo 24. Bien, eso era el estudio que tenemos el día de hoy, Mateo 24, y versículos del 6 al 8, ¿verdad? Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice la palabra de Dios, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y hablará pestes y hambres, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bien, a veces cantamos algunas alabanzas. El día de hoy quiero cantar una alabanza para la honra y gloria de nuestro Dios. Así es que gracias a usted por estar allí, que si no está en vivo mirándonos, pues seguramente en algún momento ya de forma diferida alguien podrá ver este programa, este estudio, y vamos a dedicarle esta alabanza, pero primeramente para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a entonar esta alabanza que se titula Aún te ama. Déjeme poner este micrófono por aquí para de esa forma que se me escuche mejor. Vamos a tratar de mutear el micrófono que tenemos por acá para entonarla. Vamos a ver. Del abismo vive la humanidad, ignorando su palabra, ignorando su verdad. Ya la voz de sus conciencias han dejado de escuchar y abrieron sus corazones a terribles tinieblas. Y si acaso en lo profundo de tu triste corazón aún existe una gotita del amor
que Dios te dio. Déjala crecer cual río y hará tu corazón de la paz que ofrece Cristo cuando entregas su perdón. Porque sé que aún te ama. Puedes ver cada mañana, cada vez que sale el sol. Toma nuestros corazones y llénalos de ti, Señor. Y transforma nuestras vidas, quita nuestra rebelión. Oh, yo sé que aún te ama. Puedes ver cada mañana, cada vez que sale el sol. Toma nuestros corazones y llénalos de ti, Señor. Y transforma nuestras vidas, quita nuestra rebelión. Y si acaso en lo profundo de tu triste corazón aún existe una gotita del amor que Dios te dio, déjala crecer cual río y llenará tu corazón de la paz que ofrece Cristo cuando entrega su perdón. Porque sé que aún te ama. Puedes ver cada mañana, cada vez que sale el sol. Toma nuestros corazones y llénalos de ti, Señor. Y transforma nuestras vidas, quita nuestra rebelión. Oh, yo sé que aún te ama. Puedes ver cada mañana, cada vez que sale el sol. Toma nuestros corazones y llénalos de ti, Señor. Y transforma nuestras vidas, quita nuestra rebelión. Amigos, de nueva cuenta le damos la cordial bienvenida
a nuestro programa hoy en vivo, aquí a través de Facebook Live. Y bueno, estamos listos ya para presentarles nuestro programa del día de hoy. Déjeme, poner en un ladito este micrófono acá para que no nos vaya a interrumpir. Y vamos a iniciar rápidamente, porque solo apenas tenemos una hora para desarrollar este programa de estudio de la palabra de Dios. Lo hacemos todos los sábados. Así es que gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener una palabra de oración porque no podemos iniciar sin pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, nuestro Dios Todopoderoso, gracias, Señor, le damos por esta linda oportunidad que usted nos da de salir a través de las redes sociales para tirar el pan a las aguas. Sabemos, Señor, que su palabra no vuelve vacía y después de mucho tiempo, quizás poco tiempo, quizás mucho tiempo, veremos los resultados de los corazones sinceros que buscan y quieren conocer más de su rostro. Querido Padre, vamos a exponer su palabra en este día. Lo hemos hecho y hemos estudiado con humildad para que así nuestros hermanos y amigos que escuchen este tema puedan entenderlo. Gracias, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el día de hoy, mis queridos hermanos, tengo para ustedes un tema muy especial, maravilloso de la palabra de Dios. Como bien les había dicho a un principio, hemos estado o pretendemos estudiar lo que es el capítulo 24 de Mateo. Obviamente, no sé si llegaremos hasta el final porque lo que estamos leyendo básicamente o estudiando son las señales que el Señor Jesús anunció que sucederían antes de su venida. Y de hecho, eran las mismas señales que iban a suceder en la destrucción de Jerusalén. A partir del versículo 8 vemos otras señales que ya básicamente suceden muy cerca, pero muy cerca de la venida del Señor Jesús. Antes, el Señor Jesús nos anunciaba unas señales, las cuales la consideraba como tiempo de angustia o momentos en que los hombres iban a estar viendo las señales, iban a estar padeciendo por todas esas situaciones que se iban a presentar. Pero el día de hoy quiero presentarles, ¿verdad? Este tema, guerras y rumores de guerra. Eso es lo que la palabra de Dios nos anunciaba que iba a suceder un poco antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Y ya la palabra de Dios nos advertía, decía, porque vendrán muchos en mi nombre, decía el Señor Jesucristo, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, dice la palabra de Dios, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero decía el Señor, aún no es el fin. Interesante, ¿verdad? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Es interesante, ¿eh? Es una señal antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y habrá, escuche bien, porque es triste cómo los cristianos nos hemos olvidado de la palabra profética más segura. El Señor Jesús, Dios, nos ha dejado señales inequívocas para que nosotros no dudemos en qué momento estamos viviendo de la historia. Obviamente, y como bien lo dice la palabra de Dios, de la venida del Señor Jesús, el momento cuando Él venga, nadie sabe. En su momento Jesús decía, tampoco yo lo sé.
Pero obviamente hoy en día Él sí lo sabe, porque cuando Él estaba acá era un ser humano limitado como nosotros, obviamente sin pecado. El poder que Jesús manifestaba era brindado por su Padre, era facilitado por su Padre, por los ángeles que siempre custodiaban y cuidaban de Jesús. Porque se levantará nación contra nación, dice la palabra de Dios, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Guerras y rumores de guerra es el tema que nosotros queremos presentarles el día de hoy. La próxima semana vamos a continuar con esto de los terremotos. Otra de las señales, si usted nota, no necesita ser gran estudioso, pero si usted lee de una forma cuidadosa y de forma despacio, se va a dar cuenta que antes, la palabra de Dios, ahí en Mateo 24, el Señor Jesús hablaba de señales tanto en el ámbito religioso, político-militar, pero también en cuanto a el ambiente natural, de la naturaleza, ¿verdad? Hablaba de los terremotos, hablaba también en el aspecto de la salud, las pestes. Bien, como todos hemos sabido, ¿verdad? Han sucedido muchos acontecimientos en el planeta Tierra, pero muchos se preguntarán, bueno, ¿acaso alguno de estos eventos tendrá que ver con la profecía? Como les dije en nuestro estudio anterior, hablábamos de la primera señal que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que precedería antes de la destrucción de Jerusalén y también de su segunda venida. Sin duda alguna, el engaño, así como todas las otras señales, han existido siempre, incluso desde que el pecado tomó control de este mundo o contaminó a este mundo. Se han visto señales, ¿verdad? Pero sin duda alguna hay épocas de la historia de este mundo donde las señales se han agudizado de forma más, o se han presentado de forma más notorias, ¿verdad? En cuanto a los engaños de la cual Jesús hablaba en los versículos 4 y 5 de Mateo 24, sin duda alguna se cumplieron de forma dramática poco después de que Jesús ascendió al cielo. ¿Y qué decir de las guerras? Bueno, fue otra profecía que se cumplió al pie de la letra, especialmente en la misma destrucción de Jerusalén, a consecuencia de una guerra, ¿verdad? Porque poco antes los judíos y los movimientos y los grupos de la época se enfrentaban cotidianamente, diariamente habían enfrentamientos y obviamente los romanos también lideraban o lidiaban con una guerra terrible contra los judíos, ¿verdad? Así es que, como les digo, esta profecía o esta señal se suscitó cuando los ejércitos romanos asaltaron a la ciudad para destruir y matar a los que estaban ahí en la ciudad de Jerusalén. Pero al leer la palabra de Dios, principalmente al inicio de Mateo 24, usted se da cuenta que los discípulos no estaban muy claros en algunos conceptos. Y por eso Jesús fue que tuvo que aclarar. Los discípulos creían que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo, revestido de gloria, ¿verdad? Para ocupar el trono de un imperio universal. Para castigar a los judíos impenitentes también, porque habían judíos tremendos. Y por otra parte, libertar a la nación del yugo romano era un punto muy importante por el cual los judíos luchaban. Cristo les había anunciado que volvería. Y por eso, al oírle
predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo, y al reunirse en derredor del Señor Jesús, ¿verdad?, en el monte de los Olivos, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y escuche, y del fin del mundo, o del fin del siglo, dicen en las otras versiones ahí en Mateo 24:3. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Como decíamos en el estudio anterior, Pablo ya veía venir ese gran engaño por el cual los hijos de Dios tendrían que atravesar. En cuanto a engaño se refiere, no era algo de poca monta. Era todo un sistema de engaño que arrastraría no solamente a los impíos, sino que trataría de engañar, como dice la palabra de Dios, a los escogidos, a los siervos del Señor. En Mateo 24:24, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Mateo 24:24, vea usted lo que nos trae la palabra de Dios: porque se levantarán, dice, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos acontecimientos de falsos cristos y falsos mesías o falsos profetas, déjeme cambiar acá para que usted me pueda ver mejor. Falsos mesías y falsos profetas harían grandes señales según la profecía, y que sin duda alguna tiene que ver también con lo que hoy conocemos como el espiritismo moderno, que es uno de los mayores engaños que Satanás ha implementado dentro incluso del cristianismo en estos últimos días. Pero el día de hoy, mis queridos hermanos y amigos, estaremos hablando de otras señales de las cuales Jesús habló a sus discípulos que sucedería poco antes de su venida. Las guerras y conflictos, pero también se percibiría un ambiente de guerras y amenazas entre las naciones, entre las potencias mundiales. Todo esto sucedería de manera paralela, es decir, al mismo tiempo que se desarrollan las mentiras, también sucederían las guerras y los rumores de guerras. Una señal en el ambiente religioso y otra en el ambiente político-militar. Y no le extrañe, mis queridos hermanos y amigos, como vamos a ver al final, que el mismo poder que trataría de engañar, de crear falsas doctrinas, sería el mismo que tendría que ver también, involucrarse en la formulación de guerras, de conflictos a nivel mundial. Ahora bien, como estudiantes de la Biblia, creo que debemos de verificar la historia y buscar si verdaderamente sucedió o está sucediendo lo que Jesús profetizó. La pregunta es: ¿han habido guerras en el mundo después de que Cristo ascendió al cielo? ¿Y cuándo sucedieron? Si es que sucedieron. Definitivamente, el mundo ha estado envuelto en conflictos constantemente. En algunas épocas más que en otras. El Señor Jesús dijo en Mateo 24 y capítulo 6, Mateo 24:6, dice la palabra de Dios. Vamos a presentarlo por acá, ya le hemos repetido este versículo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Wow, ¿quién diría, verdad? Estamos viviendo justamente en ese momento cuando se está librando una guerra terrible, ya cerca de un año, entre Ucrania y Rusia. Guerras. Mirad que no os turbéis. Esto es muy importante porque
En medio del anuncio, el Señor Jesús también nos dice, no turbéis, no te volvás loco, en otras palabras. Es necesario que todo esto acontezca, pero, dice, aún no es el fin. Aún no es el fin, aún cuando veamos esas señales, esos grandes eventos, ¿verdad? Es interesante que Jesús dijo, pero aún no es el fin. Ese tiempo de guerras también, en el verso 7 dice que sería acompañado, vamos a presentarles acá el versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Interesante. Obviamente, después de la guerra siempre hay pestes, pero también donde no hay guerras existen este tipo de fenómenos y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es impresionante. ¿Sabía usted que el día de hoy existe la tecnología suficiente como para causar terremotos? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, dice la palabra de Dios, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. De esto último estaremos hablando en el próximo estudio de la palabra de Dios. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Donde una vez más nosotros verificaremos que Jesús no se equivoca, no se equivocó en su predicción y que todo se ha venido cumpliendo. Hasta llevarnos a un momento en que Jesús lo llama en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Mis hermanos, estamos aquí, allí estamos en este preciso momento. Recuérdese que Mateo 24 se cumple, es una profecía que se va a cumplir y se está cumpliendo de forma cronológica, evento tras evento, así como aparece allí. Usted puede estar seguro que es una lista de eventos que se van cumpliendo uno tras otro. Mis queridos hermanos y amigos, si hasta aquí el estudio les está pareciendo interesante, les pido que se queden y nos acompañen hasta el final del tema, ¿verdad? Espero que no sea tan largo, no nos extendamos el día de hoy. Por eso iremos directamente al punto que queremos, ¿verdad? Para que nuestro estudio sea sencillo y práctico e ilustrador. Ahora bien, ¿qué nos dice la historia acerca de estos eventos trágicos como es la guerra? Bueno, ¿han habido guerras? Por supuesto que sí han habido guerras. Pero, ¿qué es la guerra? Hay un estudioso, un académico que vivió hace mucho tiempo, nació en 1780, su nombre es enorme, largo, Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz. Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, algo así. Le llamaban Carl Philipp. Este personaje nació en 1780 en Magdeburg, Erzbistum. Creo que nació en Alemania, si más no me equivoco, en Magdeburgo. Y falleció el 16 de noviembre de 1831 a los 51 años. Creo que le dio una fiebre, no sé si fue tipo de cólera. A los 51 años, un hombre sumamente, bastante joven. Fue un militar prusiano, uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna. Es conocido principalmente por su trabajo de la guerra, en el que aborda a lo largo de 8 volúmenes, un análisis sobre los conflictos armados, desde su planteamiento y motivaciones hasta su ejecución, abarcando comentarios sobre táctica, estrategia e incluso filosofía. Sus obras influyeron de forma decisiva en el desarrollo de la ciencia militar occidental, o sea, de esta parte, de los occidentales, de los europeos, y se enseñan hoy en día tanto en la mayoría de las academias militares del mundo como en cursos avanzados de gestión empresarial y marketing.
A menudo suele citarse el concepto más provocador de su obra. Él decía, la guerra es la continuación de la política. Y mire que tiene mucha realidad. La guerra es la continuación de la política por otros medios, decía él. Sin embargo, esta idea no tenía el menor matiz de cinismo en el contexto del libro de Clausewitz. Pensaba que la guerra moderna es un acto político. Y esta manifestación ponía en juego lo que él consideraba el único elemento racional de la guerra. En su concepción, los otros dos elementos de la guerra son el odio, la enemistad y la violencia primitiva. Y B, el juego del azar y las probabilidades. El primero de estos tres aspectos interesa especialmente al pueblo, decía él. El segundo, al comandante en jefe y a su ejército, ¿verdad? Y el tercero solamente al gobierno, ¿verdad? Él decía también, las pasiones que deben prender en la guerra tienen que existir ya en los pueblos afectados por ella. Repito, decía él, las pasiones que deben prender en la guerra tienen que existir ya en los pueblos afectados por ella. El alcance que lograrán el juego del talento y del valor en el dominio de las probabilidades del azar dependerá del carácter del comandante en jefe y del ejército. Los objetivos políticos, sin embargo, incumbirán solamente al gobierno. En la teoría de Clausewitz, los elementos del odio, el cálculo y la inteligencia, dicho de otro modo, la pasión y el juego y la política, según él, forman una trinidad inseparable. Así que Alemania se basó en Clausewitz para unificar la conducción militar y la política durante las dos guerras mundiales del siglo XX, ¿verdad? Este es un concepto de este analista militar y obviamente dice que tiene que ver con aspectos políticos. Y bueno, ¿qué podemos decir de las guerras? ¿Han habido guerras? Sí, han habido muchísimas guerras en el mundo entero. Podíamos mencionar la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años en 1337 a 1453 entre los reyes de Francia y los de Inglaterra, para mencionar algunas guerras. Fue una guerra de carácter feudal. Y su propósito no era otro que dirimir quién controlaría las enormes posesiones de los monarcas ingleses en territorios franceses. ¿Y qué de la Revolución Rusa? Tremendo, en 1917, cerquita de la Primera Guerra Mundial. Fue un movimiento político en Rusia que culminó en 1917 con la expulsión del gobierno provisional que había reemplazado el sistema zarista, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética, que duró hasta su caída en 1991. ¿Se acuerda? Por gestiones del Papa, pero también de Estados Unidos, ¿verdad? La guerra de Rusia. ¿Qué otras guerras? La guerra de las Galias. Tremendo. Fue un conflicto militar librado entre el procónsul romano Julio César y las tribus galas en el año 58 antes de Cristo y 51 hasta el 51 después de Cristo, ¿verdad? O antes de Cristo, más que todo. En el curso de la misma, la República Romana sometió a la Galia, extenso país que llegaba desde el Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha. Los romanos también realizaron incursiones a Britania y Germania, pero estas expediciones no llegaron a transformarse en invasiones en gran escala. La guerra de las Galias culminó con la batalla de Alesia en el 52 a.C., donde los romanos pusieron fin a la resistencia organizada de los galos. ¿Qué otra revolución? Tiempo más moderno, la Revolución Francesa. Guerra, ¿verdad? La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen
¿verdad? Se inició con la autoproclamación del tercer estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Bueno, ¿qué otras guerras? Hemos tenido la guerra de Irak, por ejemplo, con miles de muertos. No hemos mencionado los muertos, han habido millones y millones de muertos como las que pasaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La invasión a Irak, muchos se han de acordar en el 2003, ¿verdad? Fue llevada a cabo por la coalición de países encabezado por los Estados Unidos y otros países estuvieron involucrados ya en la fase de ocupación posterior. ¿Y qué de la guerra de Vietnam? ¿Se acuerda de la guerra de Vietnam? Bueno, quizás algunos estén vivos todavía. Esta guerra se suscitó allá por el año 1964 a 1975, llamada también la Segunda Guerra de Indochina. Fue un conflicto bélico que enfrentó entre 1964 y 1975, como les decíamos, a la República de Vietnam o Vietnam del Sur, apoyada principalmente por los Estados Unidos contra la República Democrática de Vietnam o Vietnam del Norte. Vietnam del Sur con Vietnam del Norte estaban enfrentados, ¿verdad? Y salió muy mal parado Estados Unidos en esa guerra. ¿Y qué de la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría, esta fue una guerra más de sentido ideológico que tuvo lugar en el siglo XX, ¿verdad? Desde 1945, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el final de la URSS, que le llamaban de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la caída del comunismo, ¿verdad? Que se dio en 1989, con la caída del muro de Berlín, y en 1991 con el golpe de Estado en la URSS, ¿verdad? Entre los bloques occidentales capitalistas, liderado por Estados Unidos y oriental comunista, liderado por la Unión Soviética, ¿verdad? Y ahora sí, vinieron dos guerras que estas yo podría considerar que es el cumplimiento exacto de la profecía, mis queridos hermanos y amigos. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, un conflicto armado que tuvo lugar de 1914 a 1918, ¿verdad? Y que produjo, wow, estamos hablando de millones de gentes muertas. Más o menos los números varían. Algunos dicen que fueron 10 millones y más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918, originado en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas. Se transformó en el primer conflicto bélico en cubrir más de la mitad del planeta. Es interesante, cuando usted estudia esta guerra especialmente, se va a dar cuenta que nosotros sabemos que las vidas humanas valen mucho. O sea, las vidas de los seres humanos, por muy poco, mayor interesante que sean, valen, ante Dios valen. Pero este conflicto fue interesante, se inició, yo sé que trasfondo habían algunos otros elementos, ¿verdad?, que se manejaban en ese entonces, pero básicamente si usted se va a la historia se va a dar cuenta que este conflicto lo originó un asesinato que se dio allí, ¿verdad?, de los archiduques Francisco Fernando, así como un nombre como colombiano, ¿no?, y su esposa Sofía Chotek, fueron asesinados. Fueron asesinados en un viaje que hizo. Estos eran los líderes, por decirlo así, los reyes del imperio austrohúngaro, ¿verdad? Y en un viaje que hicieron a otra de las naciones, fueron muertos, asesinados por un grupo que creo que se llamaba el grupo del Mano Negra, algo así. Ellos querían evitar que fueran conquistados, no sé si era Serbia el país al cual estos archiduques estaban visitando, pero fueron asesinados. De aquí se inició lo que fue la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, con la participación de una gran cantidad de estados, de países, una guerra sangrienta, millones y millones de personas murieron.
en, en esta guerra tremenda. Luego, inmediatamente después, esta fue la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial de la que estamos hablando, ¿verdad? No sé si dije yo la Segunda Guerra Mundial. Esta era la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, ¿verdad? Donde se desarrolló allá por 1914 a 1918, ¿verdad? Seguidamente, no muchos años después, se llevó lo que era la Segunda Guerra Mundial. Una guerra, aquí sí ya las naciones tenían equipos modernos de guerra. La Segunda Guerra Mundial ha sido hasta el momento el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, en que se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje entre 1939 y 1945. Fuerzas armadas de más de 70 países, escuche bien, incluso Estados Unidos, participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Por efecto de la guerra murió alrededor de 2%, escuche bien, de la población mundial de la época, unos 60 millones de personas, en su mayor parte civiles. Y saben, cuando usted investiga un poquito, yo estaba viendo un documental de History Channel hablando del peligro que hay en estos días en muchas partes de los océanos y mares, donde fueron hundidos barcos con cientos de armas y sobre todo el combustible que está dentro de sus barcos. Porque aparte de que iban cargados sus tanques, ellos llevaban reservas. Y muchos de esos tanques aún están llenos en el fondo del mar, desde hace decenas de años, desde la Segunda Guerra Mundial especialmente. Y ese es un peligro porque pueden, al momento de romperse esos tanques de combustible, pueden llevar a una tragedia ambiental al mundo, según los historiadores y según los investigadores, de los cuales han identificado una gran cantidad de barcos, principalmente en las costas de Estados Unidos hay muchos barcos que se hundieron, y también en Europa. Así es que hemos narrado así de esta forma estas y muchísimas otras guerras que se han venido dando después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Lo interesante de todo esto es quién está detrás de estos movimientos políticos religiosos. No es nadie más ni nada menos que Satanás, mis queridos amigos, a través de sus agentes. Ya sabemos que el diablo tiene bajo su poder a todos los reinos de la tierra. Recordemos en una acusación cuando el diablo le dijo a Jesús, Mateo 4, en el capítulo 4, versículo 8 al 10, dice, otra vez le llevó el diablo, escuche bien, Mateo, vamos a ponerlo por aquí, vamos a proyectar este versículo para que lo veamos. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque el diablo lo que le interesa es que le adoren. Cuando usted investiga el porqué de las guerras, se dará cuenta que hay un solo móvil, el deseo de poder. Así se han desarrollado todas las guerras en este mundo. Satanás no logró su cometido con Jesús. A él no lo pudo engañar. Era parte del engaño también que anunciaba Jesús. Pero a sus agentes, sí, a sus agentes, a sus seguidores, a esos sí los engaña. A través del falso profeta y el hombre de pecado, el diablo ha ido a todos los reyes de la tierra, según Apocalipsis 8, 18, 1, 3, a la cual dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con un gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, escuche bien, y se ha hecho habitación de demonios
No es cosa, es simple esta, es cosa seria. Babilonia se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dice, porque todas las naciones que dice han bebido del vino del furor de su fornicación. Y escuche bien, vamos a presentarlo por aquí este versículo porque está interesante. Dice la palabra de Dios, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra, los que hacen las guerras, han fornicado con ella y los mercaderes, los comerciantes, los señores de billete, los que hacen las vacunas, los que le venden los carros y los que manejan la economía en el mundo. Dice, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. No que no tenían ninguna conexión entre la ramera y la gente adinerada, los comerciantes. Claro que sí. Mis queridos hermanos y amigos, pareciera un poquito paradójico, pero es una realidad. La falsa religión es la culpable de todo el desastre que está pasando en la tierra y así será hasta el final. Y usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver la religión con la guerra, la política o la economía? ¿No debería? No debería. Pero lastimosamente, el poder religioso, el sistema de engaño también maneja la política a nivel global y por supuesto que influyó y seguirá influyendo en los conflictos mundiales, aunque usted no lo crea. Todo esto tiene un propósito según Apocalipsis 14, 17, 14. ¿Qué dice Apocalipsis en el versículo capítulo 17? Vamos a presentárselo aquí inmediatamente. Apocalipsis 17 y verso 14 dice la palabra de Dios, pelearán contra el Cordero. Escuche bien esto. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Y tú me preguntarás, ¿cómo así, hermano Ángel? ¿Qué tiene que ver las guerras con peleas contra Jesús? En primer lugar, el motivo de las guerras es mayormente para tener poder. Es cierto que los móviles de las grandes guerras fueron cosas, si se quieren, pequeñas, ¿no? Como la que le mencionaba. Una muerte de un individuo ahí trajo la muerte de millones. En el caso de la Primera Guerra Mundial fue motivada por la muerte de este archiduque don Francisco Fernando y de su esposa Sofía. Murieron cerca de 9 millones de soldados, incluidos 7 millones de civiles que resultaron heridos y la mayoría de ellos murió. Fue impresionante, mis queridos hermanos, cómo desarrolló ese conflicto. Seguidamente, la mayoría de las naciones entraron en conflicto. Algunos, aprovechando el momento, trataron de llevar sus fuerzas colonizadoras hacia otros territorios, ¿verdad? Aprovechando el momento que se estaba dando en el mundo. Ahora bien, siempre ha sido el propósito de Satanás de controlar a los humanos por la fuerza o por la amenaza o con la amenaza, ¿verdad? Si no lo consigue por las buenas, pues él busca conseguirlo por las malas. Y si hay que llegar a la guerra, pues se llega a la guerra para conseguirlo. Así que siempre ha sido el propósito de Satanás colocar en el mundo un gobierno mundial, una sola religión. Daniel narra la historia de esos 4 reinos imperiales como fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y ya en tiempos del Nuevo Testamento se levantaron imperios poderosos como el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, la dinastía Han, allá por China. El Imperio Británico, poderoso también. El Imperio Sacro Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano en 1962, después de Cristo, gobernó gran parte de Europa desde la época medieval hasta los inicios de la Edad Media, de la Edad Moderna. Se le llama también, se le llama sacro ya que lo manejaba la Iglesia Católica, lo que venimos hablando. Los papas
eran siempre romanos y fueron protagonistas de las cruzadas por recuperar los lugares santos. Este imperio estaba dividido en regiones claves, lo que les daba algo más de autonomía. El comienzo de su fin estuvo en el surgimiento del protestantismo tras la Reforma y Contrarreforma, para luego ser desmantelado por el ejército napoleónico. ¿Qué les decía? Claro que la religión tiene mucho que ver con todo esto. ¿Y qué del Imperio Ruso? El Imperio Ruso, allá por 1721 a 1917, ¿verdad? Después de Cristo, llegó a tener territorios en Europa y Asia y Norteamérica, como Alaska, ¿verdad? Alaska le pertenecía a Rusia. Y fue gobernada por sucesivos zares, ¿verdad? Llegó a ser el segundo imperio más extenso de la historia. Este imperio dejó su huella en el mundo de las artes, la literatura, la música, cine y la economía. Todo lo que usted vea hoy en día en estas áreas fueron establecidos por los imperios y obviamente los imperios fueron inspirados por Satanás. Y su caída ya en 1917, ¿verdad? ¿Y qué del imperio mongol? Wow, usted puede ver en los tutoriales, hasta películas han hecho de estos imperios, del imperio mongol que se desarrolló por 1163, 1227 después de Cristo, ¿verdad? Su periodo fue corto, pero muy influyente, siendo también el que más territorios acumuló mediante la conquista, llegando a extenderse por 23 millones de kilómetros cuadrados. Los mongoles no imponían religiones o costumbres en los territorios conquistados, teniendo además un excelente comercio abierto con los otros imperios, ¿verdad? Lo que le permitía el tránsito e intercambio de una gran cantidad de bienes. ¿Y qué del Imperio Romano? Ese si usted lo conoce, yo también, ¿verdad? El Imperio Romano, más o menos ahí, desde el año 27 a.C. hasta 1400 ahí, después de Cristo, es conocido no solo por su longevidad, sino que también por la tremenda influencia que tuvo en casi todo el mundo, con aportes que aún utilizamos. Este imperio, mis queridos hermanos, es interesante. Otro día vamos a hablar, pero la profecía nos hablaba de que de este imperio iba a salir un cuerno pequeño. Es interesante. La historia no lo cuenta así, pero si nos vamos a los escritores bíblicos, nos vamos a dar cuenta que también el enemigo estuvo actuando a través del Imperio Romano. El Imperio Romano, la Biblia, el Apocalipsis lo llama como la bestia. Apocalipsis 13, 2, 4. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 13, 2 al 4. Y dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¡Qué interesante! Esta bestia, que significa un poder, como bien lo dice, tenía características de leopardo. ¿Se recuerda quién en Daniel tenía características de leopardo? Y sus pies como de oso, y su boca como de león. Todos estos elementos son extraídos de las potencias que se desarrollaron en el Antiguo Testamento: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el mismo Roma, ¿verdad? O sea, traía elementos de esta bestia, esta nueva bestia que se levantaría en el tiempo del fin. Y miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Vi una de sus 4 cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Tremendo. No vamos a estar hablando de esto el día de hoy, mis hermanos, pero estamos llevándole esta información para que usted se dé cuenta que los imperios, los poderes mundiales siempre han estado influenciados por Satanás. Y mire, ¿qué pasa cuando usted adora a la bestia? Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Interesante, ¿verdad? Este es muy, pero muy interesante, mis queridos amigos
y hermanos, porque justamente es lo que hace Dios con sus discípulos. ¿Sabe lo que hace Dios con sus siervos? ¿Sabe lo que hace? Satanás simplemente quiere hacer lo que Dios hace. Lo original, lo bueno, lo legítimo siempre viene primero. Las copias, lo falso viene después. Mire lo que dice Lucas. Lucas en el capítulo 9 y versículo 1 al 2. Lucas 9, 1 y 2 dice la palabra, es hablando de poder. Hablando de poder, dice la palabra de Dios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Quién es el que da poder y autoridad? Dios también le da poder y autoridad. ¿Sobre quién? Sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió, además de poder, ¿los envió qué? A predicar el reino de Dios y a sanar las enfermedades. ¿Qué hace el diablo? Les da poder, pero para predicar, para ir a conquistar discípulos para su reino. Podemos notar el contraste en cuanto a la clase de orden o autoridad que dan tanto Dios como Satanás. Dios dice, poder para sacar demonios y para sanar enfermedades, y también los envío a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y Satanás les dice, quiero que hagan mi voluntad. Además, me tienen que adorar. Lo mismo que le pidió a Jesús. Si me adoras, te daré todos los reinos. ¿A quién? Es impresionante. Los reinos le pertenecen a Satanás. Wow, es impresionante. Pero al final del versículo 4 de Apocalipsis 4 hay una pregunta que me encanta. Y con esto vamos a ir casi terminando. La pregunta es de Apocalipsis 4:4. ¿Quién como la bestia? Dice la pregunta. ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podrá luchar contra ella? Aquellos que Jesús mandó a echar demonios, a sanar y a predicar, a saber, a los que reflejan el carácter de Jesús obedeciendo sus mandamientos. Es justamente contra ellos que Satanás prepara la guerra final. Prepara la guerra final. Y aquí está lo principal del asunto, mis queridos hermanos. Jesús dijo un día a Pablo, quien era perseguidor de la iglesia y siervo de Satanás en ese entonces, y de hecho, pues sí, agente de Satanás, ¿verdad? En Hechos 9, 4, 5, mire lo que Jesús le dijo a Pablo. Hechos. En Hechos dice la palabra, voy a presentarle este versículo porque está sumamente interesante. Hechos dice, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿qué le dijo? Dice, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mis queridos hermanos y amigos, como decía el sabio, el fin del discurso es este, como decía Salomón, ¿verdad? El diablo hoy en día está preparando el ataque final contra el pueblo de Dios. Y según la Biblia, atacar a los hijos de Dios es atacar al mismo Jesús. No voy a presentar este versículo, pero Apocalipsis 12:17 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Estamos en este caso, hay dos mujeres, pero en este caso es la iglesia verdadera. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Escuche, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Acaso no ha notado usted cierta
molestia del mundo contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Incluso en el mismo pueblo cristiano hay un rechazo y un rencor, un odio contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Siempre los están catalogando de legalistas. Pero la palabra de Dios nos dice que realmente quien está detrás de estos ataques, de este odio, es el mismo Satanás. Ahora entiende de qué se trata todo esto, mis queridos hermanos amigos. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta violencia? El diablo primero está acabando con los impíos y por último querrá exterminar a los hijos de Dios. Cuando el diablo haya conquistado el mundo y haya formado un nuevo orden mundial a través de las mentiras y las guerras, entonces estará listo para hacer guerra contra Jesús a través de sus siervos. Y la palabra de Dios lo dice claramente. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, ¿y qué? Y Rey de reyes. Y los que están con Él son, ¿qué? Llamados, elegidos y fieles. Mis queridos hermanos y amigos, la pregunta es, ¿de qué lado te posesionas? ¿Te quieres posesionar? ¿De qué lado estás en este momento? ¿Del lado del Cordero del Señor Jesús o del lado del dragón o Satanás? Quiero decirte que para escoger a Satanás no tienes que hacer absolutamente nada, pero si quieres estar de parte de la justicia, de parte de Jesús, tienes que andar, tienes que caminar y tienes que levantarte, no tienes que quedarte allí. Tenemos que levantarnos, hay que movernos. Lucas 14, 26, 27 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y escuche, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, que ese venir, tenemos que levantarnos, no puede ser mi discípulo. Hechos, en el capítulo 8, versículo 15 dice: los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Y qué de Apocalipsis 7, 13? Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han llevado sus ropas. Tuvieron que salir, mis queridos hermanos, tuvieron que levantarse y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, porque las plagas y la destrucción que se suscitó antes de que Jesús viniera fue terrible. Estos ya no tendrán hambre ni sed, y ni el sol caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Finalmente, mis queridos hermanos y amigos, si tú y yo somos salvos es porque un día decidimos por voluntad propia venir, levantarnos y buscar a Jesús para que nos limpie y nos salve y nos lave y nos dé vida eterna. Es por eso que este anciano de Apocalipsis le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Hermanos, amigos, nos espera una gran tribulación. Estamos justamente en ese tiempo, en el versículo 8 de Mateo 24. Voy a presentárselo y con esto vamos a terminar rápidamente. Mateo, en el capítulo 24 y versículo 8, dice la palabra de Dios: y todo esto será principio de dolores. Porque después dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto no ha pasado. Lo anterior sí sucedió, las guerras, las mentiras. Mis queridos hermanos y amigos, gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Yo espero que este estudio haya sido entendido. Como yo siempre digo, yo no soy pastor ni teólogo, pero
siento una pasión especial por predicar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer todo lo que esté de mi parte para iluminar a aquellos que puedan escucharme. Y yo los invito a ustedes también para que estudien la palabra de Dios. No se deje manipular. Si usted se equivoca, equivóquese porque usted ha tomado decisiones, usted mismo ha leído, usted mismo ha interpretado. Hoy en día hay muchos engañadores, hay muchos predicadores que lastimosamente ellos lo que van persiguiendo son aspectos económicos y no les importa el mensaje que están hablando. Pero mis queridos hermanos, amigos, el Señor dice que aquel que quiera conocer la verdad, tiene que pedirle a nuestro Señor Jesús que le revele, que le ayude a entender cuáles son sus propósitos y cuál es la verdad en Cristo, qué es lo que está pasando, lo que está sucediendo actualmente, si tiene que ver con la profecía. Yo estoy muy seguro que sí tiene que ver y por eso yo le digo a mis familiares, a mis amigos, que estamos viviendo en los tiempos del fin y necesitamos prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bien. Les agradecemos a cada uno de ustedes por la sintonía y les pedimos que por favor puedan compartir estos estudios, ya que bueno, será de mucha bendición. Por lo menos nuestro objetivo es motivar a las personas para que sigan estudiando la palabra de Dios. Bien, vamos a tener una palabra de oración para terminar este estudio, agradeciéndoles a cada uno de ustedes. Querido Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias por revelarnos las profecías tan claras a nuestra mente. Ayúdenos, Señor, para que podamos prepararnos, porque el tiempo que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo son principios de dolores. Las cosas empeorarán a medida vaya pasando el tiempo y nosotros queremos estar preparados. Y la forma como podemos prepararnos es asirnos y tomarnos de la mano de nuestro Señor Jesús. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias mis queridos amigos, hermanos, nos vemos la próxima semana si Dios así lo permite.